El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Ave María Purísima. En este día, como hemos escuchado en la guía, estamos celebrando a Santa Rosa de Lima, esta santa americana, la primer santa canonizada americana en el año 1971. Fue canonizada Santa Rosa de Lima y por eso es patrona de América Latina. Y esta jovencita, un poco criolla, digamos, porque, bueno, ustedes saben, los criollos son una mezcla entre españoles y nativos, etcétera. Bueno, podemos decir un fruto aquí de estas tierras americanas, como lo somos también nosotros, pero bueno, que fue una flor preciosa, podemos decir, elegida por Dios. Ella se inspiró un poco en su estilo de vida en una santa que había vivido unos siglos antes, llamada Santa Catalina de Siena, que, bueno, que había consagrado a Dios su virginidad desde muy pequeña y había vivido, cerca del monasterio de los dominicos, en una vida de oración, de penitencia. Inclusive Santa Catalina tuvo unas intervenciones muy importantes en lo que es la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el Papa de la época de Santa Catalina se había trasladado a Aviñón, que era el sur de Francia, y había abandonado Roma, y Santa Catalina, fíjense, una jovencita, le escribía al Papa y le decía: Santo Padre, usted es el dulce Cristo en la tierra, tiene que volver a Roma, no puede estar ahí en Francia, aunque esté muy cómodo ahí, pero tiene que volver acá. Bueno, así era esta que les digo, Santa Catalina de Siena. Bueno, Santa Rosa se inspira un poco en el estilo de vida de ella y quiere consagrar también su vida a Dios, porque descubre, lo que dice aquí el Evangelio, descubre la piedra preciosa, es decir, descubre el reino de los cielos, ella, y ve que su lugar en el reino de los cielos es consagrarse a Dios. Fíjense qué importante es que uno descubra el propio lugar en el reino de los cielos, el propio lugar en la iglesia, el propio lugar en el cuerpo de Cristo. Y entonces decide entregar toda su vida a Dios al punto de no casarse y de consagrar a Dios su virginidad, también como hemos escuchado, ¿no? Tiene muchas trabas para esto, a tal punto que su familia le busca inclusive un pretendiente. Y bueno, escuché yo una anécdota que ella, el día que le venían a presentar al pretendiente, metió las manos en cal viva. Imagínense las manos de una jovencita, chiquitas manos, las metió en cal viva, se le hicieron carne viva las manos, ¿no? Bueno, no pudo, ¿no es cierto?, el pretendiente no pudo charlar con ella, obviamente. Bueno, así, de esta manera, con distintas, podemos así decir, picardías santas, llega a cumplir su cometido. Bueno, ella tiene una vida así muy entregada a Dios, de un modo inclusive que quizás no podemos entender, porque hacía muchas penitencias, oraciones, vigilias, muchas cosas que hacen los santos, o que han hecho algunos santos, son admirables, pero algunas no son imitables. Bueno, esta era Santa Rosa de Lima, pero ¿cuál es la esencia del mensaje que nos da ella? Y lo leíamos hoy en la lectura que leemos los sacerdotes, el oficio de la lectura. El sacerdote tiene que rezar distintas horas litúrgicas. Una es el oficio de lectura a la mañana, y allí la segunda lectura, la primera es de la Biblia, la segunda lectura es sobre el santo del día, por ejemplo, y en este caso había un escrito de Santa Catalina. ¿Y qué habla Santa Catalina de Siena? Dice: yo tuve el impulso, dice ella, y fui a la plaza a gritar. Conozcan la gracia de Dios. La gracia de Dios está para nosotros y nosotros la descuidamos. Y empezó a predicar ella en la plaza ahí de Lima, en el lugar.
¿Por qué? Porque sentía ese impulso de que las personas viven la vida acá en la tierra, pero no saben que existe este don precioso. Entonces miren, si hoy se van con esta idea, con esta sola palabra o frase, conocer la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Y mire, es lo más importante. Porque si la tenemos, vamos a entrar al cielo. Y si no la tenemos, no vamos a entrar al cielo. Así que les diría que la gracia de Dios es el pasaporte al cielo. Ven que cuando uno va a otro país necesita, para algunos una visa nomás, para otros un pasaporte. Bueno, la gracia de Dios es la entrada al cielo. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es aquello que Jesús le dice a la samaritana. Dice, si tú conocieses el don de Dios y aquel que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua de vida eterna, ¿no? Y esa agua de vida eterna es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Y es lo principal que deberíamos siempre procurar. Ciertamente, claro, todos nosotros queremos tener salud física y es importante, e inclusive le pedimos a Dios en esta misa por esa salud física, ¿no? Pero nos preocupamos por nuestra salud espiritual. Imagínense, yo he dicho varias veces y medio, si pusiéramos en la puerta de la iglesia el graciómetro, es decir, vieron que hay algunas películas futuristas, ¿no? Que pasaban por atrás de una cosa y aparecía el esqueleto, así, bueno, hay una de Arnold Schwarzenegger, así. Imagínense algo así. Entonces, este verde, ¿ves? Está en gracia de Dios. Amarillo, está ahí más o menos. Rojo, ¡pum!, al confesionario. No lo vamos a hacer, ¿no? Pero, ¿nos preocupamos por nuestra vida espiritual? ¿Nos preocupamos cómo está nuestra alma? ¿Estamos en gracia de Dios? Miren, porque si estamos en gracia de Dios, ya tenemos la vida de Dios. Es como si ya estamos viviendo el cielo aquí en la tierra. Pero si no estamos en gracia de Dios, nuestra alma está oscura, lúgubre, se parece a un cementerio. Hay tristeza en un alma en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, el pecado mortal, ¿no? El pecado grave. Entonces, bueno, Santa Rosa de Lima hoy nos enseña a que debemos limpiar nuestra alma. Sería muy fácil para nosotros en la predicación, bueno, decir esto, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ya no existen los pecados, porque eso era antes del medioevo, de la antigüedad. Ahora cada uno, con tal de que sea feliz y sea libre, que haga lo que quiera y vamos para adelante. Eso sería un mensaje muy sencillo y ¿saben qué? Quizás la iglesia se llenaría más todavía. Pero no, existe también ese mal que se llama el pecado. Y que es el que realmente nos debe preocupar. Porque les repito, ese pecado mortal es el que nos aleja de la gracia de Dios. Nos aleja de la gracia de Dios. Si está el pecado, no convive en nuestra alma Dios y el pecado. Bueno, padre, mire, usted me está diciendo estas cosas y yo hace como 30 años realmente que no me confieso. Bueno, pues, confiésate pronto, ¿no? Si para eso lo digo, confiésate lo antes posible. ¿Por qué? Para sacar eso que es como un cáncer del alma. ¿Vieron que está el cáncer del cuerpo? Bueno, está el cáncer del alma. Y eso es el pecado y son los pecados. El pecado produce como una fascinación. Hay una especie de hipnotismo que produce el pecado. Y sobre todo cierto tipo de pecado. Pero hay una cosa peor que la fascinación del pecado. Y es la justificación. Es cuando nosotros decimos, bueno, pero si todo el mundo lo hace, pero si no está tan mal. Aparte, eso era antes, ahora ya no existe el pecado, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, entonces dos cosas, la gracia de Dios por un lado y la lejanía de Dios por el otro. Y nosotros tenemos que elegir. Bueno, ¿saben qué? Dios nos da la fuerza para vencer el pecado. Es decir, Dios nos da, para darnos la gracia santificante, que es esa vida de Dios en el alma, nos da también un montón de gracias actuales para que podamos llegar a la gracia santificante.
Y esas gracias actuales, por ejemplo, esta misa, es una gracia actual para ustedes. Esta predicación, que capaz que no se la esperaban, pero es una gracia actual, porque el Padre los está invitando, el sacerdote, a hacer una buena confesión, aunque haga 30 años que no se confiesa. ¿Sabe qué alegría para el sacerdote cuando escucha, Padre, hace 25 años que no me confieso? Y uno dice, esta confesión va a valer la pena. Y sí, y Jesús lo dijo también, porque Jesús, ¿saben qué dijo? Más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan la conversión. Lo dijo también Jesús. Entonces, bueno, eso es lo que queremos realmente, la conversión nuestra, de cada uno de nosotros. Y luego de esas gracias actuales, el día que uno entra en la gracia santificante, y bueno, entra la paz en el alma, porque entra Dios mismo. ¿Saben cuándo es la primera vez que entra Dios en el alma? A ver si se acuerdan. En el bautismo. ¿Saben qué importante es el bautismo? Hoy en día que también vieron están estas modas raras. No, yo mi hijo que él decida cuando sea grande. Yo les pregunto, ¿ustedes le preguntan a su hijo si quiere que le cambie los pañales? ¿Va a esperar que tenga 4 años para preguntarle si quiere que le cambie? O si quería que le dieran la mamadera, o como mi abuelita que me daba, todavía me acuerdo, para que no me doliera la panza, me daba leche con menta, o burro, no sé qué otro, cedrón, algo era. Pues me acuerdo hasta el gusto, ¿no? Mi abuelita no me preguntó, ella sabía que me hacía bien y me lo daba. Después me di cuenta yo con el tiempo que no es normal tomar leche con esos yuyos. Bueno, pero cuando fui grande me di cuenta. Bueno, el bautismo es algo, sabemos que es algo bueno porque nos da la gracia de Dios. ¿Se lo vamos a negar a un niño? Si tú no educas a tus hijos, a tus nietos, nadie los va a educar. ¿Sí? La tele, las redes sociales. Bueno, entonces los padres, los abuelos, saben que algo es bueno para sus hijos, sus nietos, le van a dar eso que saben que es bueno, y entre eso está el bautismo. El primer sacramento en el cual nosotros hemos recibido la vida de Dios. Imagínense lo que es un bautismo. Es como si una bola de luz entra en el alma de un niño, ¿no? Una cosa impresionante. Es el segundo nacimiento del niño. Habría que festejar el día del bautismo, porque esa alma ese día se llena de luz y se va el pecado, queda el alma totalmente limpia. De hecho, inclusive un adulto, si se bautiza de adulto, se le borran todos los pecados. Si una persona adulta se bautiza y se muere, se va derecho al cielo, fíjense. Pero ¿saben qué? Jesús es tan generoso que nos ha dejado como muchos bautismos. Hay otro sacramento y es ese del que les hablé, la confesión, y pasa lo mismo. Y es como si Jesús entrara a nuestra alma, y dicen que algunos místicos han dicho que en el alma hay como unas celdas, habitaciones, y Jesús entra en cada una y la va limpiando. Está la celda de la soberbia, y bueno, Jesús la limpia y vuelve la humildad, la luz de la humildad. Está la celda del odio, Jesús va, la limpia, del odio, del rencor, Jesús la limpia y entra la luz, ¿no es cierto?, de la paz, de la alegría, de la reconciliación. La celda de la lujuria, Jesús entra y entra, ¿no es cierto?, la luz de la castidad y de la pureza, y así, etcétera, con todos los vicios y las virtudes. Jesús quita los vicios y va sembrando las virtudes en el alma, ¿no? Por eso pidamos a Santa Catalina en este día, ¿no? Yo sé que todos tenemos acá necesidades físicas y materiales, y eso lo sabemos, y eso le pedimos a Dios que nos ayude con todo eso. Pero si también nosotros hoy nos vamos con más de lo que venimos a buscar, si en este día nosotros recibimos la luz de la gracia, qué lindo, ¿no? Pidamos ese don a Dios, ¿no?, de poder valorar esa vida espiritual, y que esa vida espiritual es la más real, aunque nosotros a veces no la vemos. Es la vida verdadera, y es la vida que va a permanecer para siempre, con la que nosotros vamos a, por así decirlo, convivir toda la eternidad. Entonces, qué importante es que nosotros desde ahora ya, ¿no es cierto?, vivamos esa vida espiritual. Santa Catalina, entonces, le pedimos que nos ayude en nuestras necesidades materiales, pero también en las espirituales, y sobre todo a conseguir y a conservar la gracia. Ave María Purísima.